gracia y paz en Jesucristo sea en todos y en todas. Esto es un buen tiempo, es un buen momento para agradecer al Señor su amor, su bondad, su elección, su llamado para con nosotros. Y que lo ha hecho de pura gracia. Amén. Estábamos perdidos, pero Él nos encontró. Estábamos muertos, pero Él vida nos dio. Amén. Así que eso es una de las tantas razones que tenemos para adorarlo, para alabarle, para compartir en comunión con su cuerpo, con la iglesia, del cual nosotros también somos miembros. Estamos declarando el poder de la fe. Damos gracias a Dios por esta palabra de ánimo, esta palabra de este llamado a recibir fortaleza en Cristo por medio de nuestra diaconisa Albi. Amén. Recibimos esta palabra, que es la fe subjetiva, que vamos a seguir viendo hoy. Vamos a estar hablando en los próximos minutos sobre esa fe, sobre los dos tipos de fe o los dos aspectos de la fe. Y qué bueno que ella, aunque brevemente, pues pudo abrir paso a lo que es el llamado a tener fe o confianza y dependencia de Dios. Esa es la respuesta humana a la verdad de Dios. Confianza y dependencia es la respuesta humana a la verdad de Dios en Cristo. ¿Qué fue lo que dije? Confianza y dependencia es la respuesta humana a la verdad de Dios en Cristo. Amén. Y confianza y dependencia es la manera en cómo la fe del Hijo se expresa por medio nuestro. Amén. Así es la fe del Hijo, la que se nos dio por gracia en el Hijo, la manera de nosotros expresarla, que sea real, que se vea real, es por medio de la confianza y la dependencia. Pero no es una confianza vacía, no es una dependencia en el aire ni en nuestra propia fuerza, sino en la verdad de Dios en Cristo. Porque, como veremos, y voy directo al grano esta mañana, como veremos más adelante, esa fe de la que nos habla el apóstol Judas, de la que nos habla el apóstol Pablo, de la que nos habló la diaconisa Albi hoy, es la primer aspecto de esa fe, es la verdad de Dios. Amén. Todo lo que es verdad de Dios en Cristo es esa fe objetiva. Y yo creyendo, conociendo esa fe, creciendo en el entendimiento, diga, de esa fe, que es que todas las verdades de Dios en Cristo. Es lo que Dios nos ha hablado en el Hijo. Dios nos ha hablado en el Hijo. Dios ha dicho, Cristo es la palabra encarnada. Durante muchos siglos el Padre habló por medio de profetas, por medio de los antiguos, por medio de ritos, de tipos, de figuras, pero el hombre no pudo entender exactamente qué era lo que Dios quería decir. Pero cuando Cristo vino y se encarnó en la persona de Jesús, ya la palabra de Dios fue explícita, fue clara, fue precisa. Ya no era sombra, ya no era un sonido, ya no era un eco, sino una realidad. Y ahí sí el hombre pudo entender todo lo que Dios quería decirle desde el Edén. Pero que después que el hombre cayó o pecó y murió, ya no podía entender la voz de Dios. Dios le hablaba, Dios lo llamaba, Dios se manifestaba, Dios lo buscaba, pero el hombre no entendía a profundidad lo que Dios quería decirle. No podía entender propósito eterno, causa eterna, nada de eso, porque estaba sumergido en muerte, sumergido en oscuridad. Pero gloria a Dios por Jesucristo, la luz del mundo. Amén. Gloria a Dios por la revelación de Jesucristo, que hoy sí podemos ver y saber y conocer lo que Dios nos estaba diciendo y nos sigue diciendo en el Hijo. Así que la fe tiene estos dos aspectos. Y hoy vamos a hablar sobre la fe que nos libra del libertinaje.
porque eso es lo único que nos va a librar de caer en corrupción o de caer en el libertinaje de la gracia. Los temas o el tema que hemos estado trabajando esta semana es siendo, ¿verdad?, precavidos, precayendo el libertinaje de la gracia. Y hasta este punto hemos hablado de qué tenemos que cuidarnos, de qué es el libertinaje, ¿verdad? Pero hoy vamos a ir a otro nivel y es el cómo. Ya sabemos de qué tenemos que cuidarnos, qué tenemos que identificar, qué es lo que no debemos hacer ni permitir. Pero el cómo también sería una buena respuesta para nosotros hoy. ¿Cómo ser librado? ¿Cómo librarnos de caer en libertinaje? ¿Cómo ser guardados en nuestra vida, en nuestra integridad espiritual, sin irnos por la tangente, como Dios le dio a Josué, sin mirar a la izquierda ni a la derecha, solo en ver el blanco del supremo llamamiento, como dijo el apóstol Pablo, que es Cristo? ¿Cómo mantenernos libres del libertinaje? Es la respuesta que puede dar nuestra fe. Es por medio de mantenernos firmes en la fe. Fe que nos libra del libertinaje de la gracia y de todo mal también, de toda corrupción. ¿Alguien dice amén? Así que el libro de Judas, en su capítulo 1, el único que tiene, que es donde estamos trabajando la palabra en estas semanas, ¿verdad? Vamos a leer el verso 3 y luego del verso 3 vamos a ir al verso 21, 20 y 21. ¿Escribieron el tema de hoy? ¿Cuándo lo tienen? ¿Lo agarraron? Fe que nos libra del libertinaje de la gracia. O puede ponerlo como pregunta, como bien lo decía la mentora Daisy, ¿cómo ser librados del libertinaje de la gracia? 2 puntos, por la fe. Amén. Tíralo para la izquierda, tíralo para la derecha, como quiera, es la fe la que nos libra. Estamos en Judas, a la altura de su capítulo 1, verso 3. Cuando estén ahí me dicen amén. Dice la escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. En el verso 20, ahí mismo, del mismo capítulo, vamos a leer el 17 y luego el 20, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Si pudiéramos todos leer en voz alta por un momento el verso 20, le agradecería. Vamos a leerlo todos, por favor. Dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. En Gálatas también, el capítulo 3, verso 23, nos habla de la fe, de esa fe objetiva, de esa fe que vino en la persona de Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, enseñando sobre el propósito de la ley, cuál era el fin de la ley y cómo cambió
toda la economía después que Cristo vino. Fuera bueno que usted se leyera el libro de Gálatas. Es impresionantemente poderoso, interesante y edificante. Y nos afirma en la fe verdadera del Hijo. Amén. El verso 23 de Gálatas 3 dice: pero antes que viniese la fe, ¿antes que viniese qué? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser ¿qué? Revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Alguien dice un buen amén a eso? Versos 25 y 26, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. En Cristo Jesús, dice el texto literal. Por la fe en Cristo Jesús. Padre, gracias por esta fe que ha venido. Y gracias por la fe que nos has dado. Y gracias por la fe que nos es cobertura y fundamento para vivir en una correcta actitud y en una vida correcta delante de ti. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad, a toda justicia, y que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para comprender las profundidades de tus verdades. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dile al que está a tu lado: lo que te libra del libertinaje es la fe en el Hijo. Y la fe del Hijo y en el Hijo. ¿Alguien dice amén? Desde varias semanas pasadas hemos estado, aquí posicionados en el libro de Judas y hemos tratado de desglosarlo punto por punto, no tan desglosado como se amerita, pero sí hemos estado hablando de cómo el Señor quiere que nosotros tengamos un entendimiento claro, justo, balanceado y puro de lo que es la gracia de Dios. Y vimos en el verso 4 de Judas que el apóstol le advierte, igual que Pedro en su segunda carta, capítulo 2, también le advierte a las iglesias de su tiempo, a lo cual ellos destinaron estas escrituras, a que se cuidaran de personas que se iban a introducir entre la iglesia con el único fin de pervertir la gracia de Dios, de hacer que la gracia de Dios que nos fue dada para vida, para luz, para salvación, para transformación, el objetivo era distorsionarla en la mente. Pues dice Pablo y el apóstol Pedro que son personas de mente corrupta que distorsionan la verdad de Dios. ¿Para qué? Para establecer su propio criterio, sus propias ideas. Y esto es lo que es pervertir la fe o hacer de la gracia un libertinaje. Los apóstoles querían que la iglesia tuviera un entendimiento claro de que la gracia era Cristo mismo impartido en el espíritu del creyente. Que la gracia es el poder interno que nos habilita para hacer lo que Dios le agrada. Que la gracia es Cristo en nosotros. Amén, iglesia. Que esa gracia nos iba a encauzar, no para vivir en pecado ni en desorden, sino todo lo contrario. Como es la vida del Hijo impartida en nosotros, esa gracia entonces nos iba a encauzar, a mantener alineados y a mantenernos balanceados y sobre todo bajo el señorío de Cristo. Porque allí vimos en el verso 2, en el verso 4 del capítulo 1 de Judas, que una característica de los que pervierten la gracia del Señor o la convierten en libertinaje es que no respetan el señorío de Cristo ni respetan a Dios como soberano. Y en las clases anteriores vimos que una de las características de la mente libertina es que no tiene
no se sujeta al señorío de la verdad. No se sujeta a ningún tipo de señorío. Resiste la autoridad. Blasfema contra ella. Habla contra ella. ¿Está entendiéndome usted? Y no nos quedamos tampoco en el perímetro o en la plataforma de ver la autoridad solo como un humano, aunque la incluye, sino la autoridad máxima que es Cristo en nosotros, que es la vida de Cristo en nosotros. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. A Él le debemos todo lo que somos, tenemos y aspiramos. Solamente a Cristo. Amén. Así que el objetivo de esta enseñanza tiene 3 objetivos. Y uno de ellos es que podamos reconocer la importancia de conocer y mantenernos firmes en la santísima fe del Hijo, creciendo en el entendimiento de ella para salvación del alma. Otra vez, uno de los objetivos principales, que podamos reconocer la importancia de conocer y mantenernos firmes en la santísima fe. Y esa santísima fe es santísima porque es la fe del Hijo. No es mi fe, no es mi creencia basada en mi positivismo. Es fe basada en la verdad de Cristo. Es la fe que se nos dio como un don que viene junto y adherido o mezclado, para decirlo de alguna manera, a la misma vida de Cristo. El apóstol Pablo lo decía así en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y seguía diciendo el apóstol Pablo, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aún a Cristo, sino que este Cristo que nos ha dado fe, lo tenemos que conocer por revelación. ¿Por qué? Porque algunos que vivieron en el tiempo de los días de la carne de Jesús podían tener orgullo de que yo caminé con Él, yo lo oí, yo lo conocí, yo lo toqué físicamente. Pero muchas de esas personas que tuvieron ese gran privilegio no tuvieron fe. No pudieron ver más allá de la carne humana de Jesús para poder ver el Cristo que Él portaba, que Él era el Hijo de Dios, el ungido, el enviado, el Mesías, el deseado de las naciones. Así que muchos vivieron en el tiempo de Jesús, pero por el velo de la religión, por el velo del orgullo, por el velo de las tradiciones, no pudieron ver a Cristo, el Hijo de Dios. Que el Señor rompa en nosotros y quiebre y queme los velos de religión, los velos de orgullo, los velos de tradición, los velos de la cultura humana, nuestros criterios humanos para poder ver al Cristo glorioso que se nos ha dado y que podamos conocerlo por revelación. Pero la misma fe es la que nos va a llevar en este proceso. El segundo objetivo es identificar aquellas verdades que nos mantendrán guardados del libertinaje de la gracia en este presente siglo malo. Como bien decía la diaconisa Albi, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, de mucha ansiedad, de mucha distracción, de muchas filosofías, y nosotros como creyentes necesitamos tener un fundamento firme. No criterios, no ideas, no supersticiones de hombre, sino verdad absoluta. Estamos viviendo en el posmodernismo donde nada es absoluto, todo es relativo. Esta es tu verdad, esta es mi verdad, esto es lo que yo creo, esto es lo que el otro piensa, y respetémonos todos y que cada quien tenga su propia verdad. Pero no es así. Por eso es que el apóstol Judas dice que combatamos, que defendamos la fe que se nos dio a todos los santos. No podemos permitir que la filosofía de los hombres nos envuelva la mente y nos pongamos tan flexibles de tal manera que cuando despertemos también estemos envueltos en sus libertinajes y en sus permisibilidades carnales y diabólicas. ¿Alguien dice amén si me doy a entender? Tercero, que seamos fortalecidos en nuestro ser interior para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y del poder de su verdad y amor. ¿Para qué? Para estimular a la perseverancia en la fe y en la pureza a los demás. Amén. Así que la
el objetivo y el fin de las clases anteriores era que nosotros pudiéramos identificar los patrones y pensamientos, ideas y vocabularios y conducta o comportamiento que estaban afín al perfil que aprendimos de lo que es el libertinaje. Pero hoy es nosotros poder ser fortalecidos y ser estimulados a crecer y madurar en la fe. ¿Alguien dice amén? Dile que está a tu lado, hay que crecer en el entendimiento de nuestra fe. Amén, iglesia. A nosotros identificar esos patrones de comportamiento, lo que el Señor busca en nosotros es arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de proceder, un cambio en nuestra vida que exprese que estamos fundados realmente en la fe verdadera. El llamado de la iglesia del apóstol, el llamado a la iglesia del apóstol Judas, lo vemos en el verso 3. Vamos a combatir por la fe que una vez nos fue dada. Combatir quiere decir no es que usted va a entrar en contienda, ni en pleito, ni en disensión, sino que usted va a tener la inteligencia espiritual, pero también el suficiente conocimiento para argumentar contra la mentira. Combatir en este contexto quiere decir que podamos nosotros argumentar, tener argumentos sólidos. Amén. Como un abogado que defiende su causa o defiende a su defendido, valga la redundancia. Amén. Entonces, una persona que no esté consciente o creciente en el conocimiento de lo que implica la fe, no va a tener argumento. Por eso es que le tenemos miedo a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová. Le cerramos la puerta, está bien, porque la Biblia dice que no lo debe entrar. Pero sabe que no es tanto de que porque no nos contamina de eso, porque no tenemos argumento para refutar. Porque muchas veces no tenemos la palabra certera, precisa, ni el valor para argumentar inteligentemente sobre nuestra fe. ¿Por qué? Lamentablemente la religión lo que nos enseñó es que fe era gritar, era danzar, era declarar y era esperar que Dios lo hiciera todo por mí, cuando es todo lo contrario. La fe es el conocimiento de la verdad de Dios en Cristo, y con esa verdad es que nosotros peleamos, si vamos a usar alguna palabra fuerte, o batallamos, porque es la verdad y la palabra del Espíritu que es la espada. Es la palabra de Dios que es la espada. La espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a orar, vamos a hacer todo lo que nos implica la práctica de la piedad, pero cuando vamos a la ofensiva, ahí no podemos ir solamente con oración, no podemos ir solamente con ayuno, no podemos ir solamente con imaginación. Ahí tenemos que ir con un alma defensiva, con un alma de ataque, un alma de ofensiva, para poder derribar y destruir toda mentira y todo engaño, como es una espada. Las armas defensivas son el escudo por el cual nos cubrimos, ¿verdad? El casco, si me tiran un golpe, pues el casco me cubre. Pero el arma ofensiva es el arma que yo ataco. La defensiva es la que me defiende y me cubre. Pero la ofensiva es la que yo uso para defenderme. Es la que yo uso para atacar. Y Dios nos ha vestido en Cristo y nos ha puesto las armaduras del Espíritu a la iglesia como cuerpo para poder nosotros estar vestidos con armas defensivas, pero también ofensivas. Durante mucho tiempo hemos estado reculando y protegiéndonos y sin hablar y callado, y alguien dice una blasfemia y alguien dice algo que no es verdad, y nosotros calladitos para evitar conflictos, calladitos para evitar que otro se ofenda, mientras el evangelio verdadero se queda sepultado en el corazón de los entendidos. Que Dios nos dé valentía, que Dios nos dé coraje y que podamos estar tan adiestrados y tan llenos del conocimiento
de la verdad, no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestro corazón, de que podamos sacar la verdad por la boca de manera precisa, no gagueando, no tartamudeando, no de que no, que usted pueda hablar de su fe con autoridad, con precisión y pueda librar a algunos de irse al infierno. A la iglesia en su ignorancia, en su pasividad, en su respeto, ¿verdad? Humano, se ha quedado callada, y como tú callas, otorga o pasa por desapercibido como si la mentira fuese verdad. Pero aquí el llamado del apóstol a la iglesia en el verso 3 es: vamos a combatir por y con la fe que se nos ha dado. No nos vamos a callar, no vamos a tener temor, sino que vamos a llenarnos del conocimiento de esta verdad para poder tener un alma ofensiva que derribe toda teoría y filosofía natural para que se establezca la verdad de Dios. Pero que eso implica una intencionalidad en la preparación, una intencionalidad en la instrucción. Yo tengo que conocer aquello que voy a defender. Yo tengo que conocer aquello que voy a practicar, que me se está llamando a creer, a confiar y a practicar. ¿Qué es lo primero? Conocer la fe para internalizarla, practicarla, vivirla. ¿Me dice amén? Disfrutarla, expresarla en vida, y luego para combatir o defender la fe que es en Cristo Jesús. Fe por el cual hemos sido salvos. Pero si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la pericia, si no nos ejercitamos, conocimiento que usted no ejercita, conocimiento que se embota, agua que se estanca, agua que se quede estancada, es una agua que produce parásitos. El agua viva es el agua que corre. Entonces, cuando usted dice que entendió algo, que sabe algo, pero cuando se le da la oportunidad no lo puede hablar, no lo puede expresar, no lo puede decir, no lo puede internalizar de manera hablada, entonces realmente no lo sabe. ¿Estás conmigo? Un abogado allí no puede ir a buscar libros. Dice que vamos a estudiar a ver qué dice el artículo. Debe de ir entrenado con el artículo memorizado, el artículo tal, de tal ley, de tal ley, de tal año, dice tal cosa. Hermoso ver los abogados litigantes, cómo se internalizan las constituciones de sus países, cómo internalizan las leyes de sus países para poder litigar y defender, amén, sus causas. Que el Señor nos dé ese entendimiento, esa pasión, esa determinación, porque así debería de ser nuestro litigio, para ponerlo de alguna manera, ante el mundo y ante el sistema corrupto. No como abogados que están tarareando, ¿verdad? Porque no saben ni qué artículo es que van a sacar para defender su causa. ¡Qué vergüenza un abogado así! Por eso es que el Señor nos llama a crecer en el entendimiento, a crecer en el conocimiento, a crecer en la práctica. ¿Por qué? Y alguien lo decía la semana pasada, no decía yo mismo, o Andileni, o alguien que pasó por aquí. El conocimiento que tú recibes tiene que soltarlo para adelante, aunque se haga guiando. Tiene que enseñarlo, tiene que externalizarlo, tiene que hablarlo, porque eso es lo que te va a dar la agilidad. Tal vez la primera vez lo dijiste como no era, se te fue algún concepto, no fue muy claro, no lo dijiste muy claro, pero cuando lo diga la segunda vez y después cuando lo diga la tercera vez, va a ser más preciso. Por esto es práctica. Diga práctica. Y si no predicamos, y si no anunciamos, y si no enseñamos a nadie, y si no le hablamos de esta fe a nadie, nunca tendrá la práctica. Lo vamos a consumir en la silla recibiendo curso y curso y curso y curso. ¿Para qué? Para tener la mente solamente llena, pero el entendimiento no puede quedar vacío. Tenemos que hablar desde lo que estamos entendiendo. Usted no va a hablar si no lo entiende. Por eso que tenemos que hacer las cosas no solo para cumplir con una tarea, no solo venir a un culto a escuchar un sermón para cumplir la cuota dominical, sino tengo que entender, porque
Porque los entendidos tienen discernimiento, porque los entendidos tienen argumento, porque los entendidos pueden luchar, porque los entendidos pueden defender. No es el que tiene buena intención, no es el congregante dominical que defiende la fe, es el que ha vivido la fe, se le ha revelado la fe, conoce la fe y puede defender su fe. Que el Señor nos saque de la pasividad. Que el Señor nos remueva nuestro interior y nosotros mismos podamos autorretarnos para enseñar verdades, aún aquellos tal vez que usted diga no la van a entender. No subestime a la gente, no subestime, porque si usted lo está entendiendo, créame que el otro tiene un cerebro también para entender. Hable, que el Espíritu Santo se encargue de quitar los velos, que el Espíritu Santo se encargue de remover la oscuridad y de traer entendimiento, pero nosotros tenemos que hablar esta fe, vivirla, experimentarla, pero también ¿qué? Diga hablarla de manera activa, de manera expresiva, de manera clara, de manera precisa. Pero usted y yo no vamos a tener pericia si no practicamos. Yo aprendí a predicar en la calle, sin grupo, sin púlpito, en lo que llamábamos en ese entonces un ministerio que se llamaba Buscando las Ovejas Perdidas. Salíamos a la calle después se daba en la escuela dominical, como le llamaban en los concilios de la Iglesia de Dios. Después de la escuela dominical que daban en la mañana, se terminaba como a las 12. A las 2 de la tarde era ir a la casa y volver corriendo, ¿verdad? A las 2 de la tarde ese grupo, ese ministerio que se llamaba así, estaba listo en la iglesia para salir a predicar con megáfonos para la calle. Le llamábamos culto relámpago, porque tomábamos 5 puntos clave o 4 o 3 puntos clave y íbamos a puntos específicos a predicar en la calle con megáfono. Después compraron bocina y se fue modernizando más y poniendo más cómodo, y mientras más cómodo nos pusimos, menos lamentablemente preciso fuimos. ¿Está escuchando usted? ¿Está escuchando usted? Pero la enseñanza que quiero dejarles, que no está en mi bosqueo, pero sí quiero decírsela, es que es la práctica. ¿Cuántas patas yo no metí? ¿Cuántas veces no metí a Moisés en el arca de Noé? ¿Cuántas veces no metí a Noé en el vientre de la ballena? ¿Está conmigo usted? Se cometen errores, pero también se corrigen errores. ¿Y qué ha pasado en el caso mío? Que nunca me he parado de aprender, porque yo sé que nosotros tenemos una asignación y es poder tener la capacidad para vivir esta fe, pero también defenderla. ¿Alguien dice amén? Entonces el llamado es, en primera instancia, a que nosotros podamos exponernos con intencionalidad, y para eso nosotros ya estamos entrenados y lo hacemos muy normalmente. Pero el segundo paso es que nosotros podamos abrir la boca y exponer esta verdad, para nosotros tener la práctica y poder tener la agilidad de que en un momento que se nos amerite y que se nos pida cuenta, como dicen los apóstoles, de nuestra fe, nosotros podamos hablar de nuestra fe. Amén. Así que el apóstol dice en el verso 3 que debemos de combatir con esa fe y por esa fe. Y en el verso 21 el apóstol dice que tenemos que ser edificados sobre la santísima fe. Y es por esa y con esa fe que vamos a poder pelear la batalla. El apóstol Pablo dice: he peleado la batalla y he guardado la fe. Y Pablo le decía a Timoteo: pelea la batalla de la fe. Diga, batalla de la fe. Y no la que hacen todo 1 de enero, sino la batalla de la fe real, porque es con la fe verdadera que nosotros vamos a vencer toda batalla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recordemos que la fe verdadera tiene 2 connotaciones: fe objetiva y fe subjetiva. Fe objetiva y fe subjetiva. La fe objetiva tiene que ver con la persona y obra de Jesucristo, que es lo que el apóstol Pedro llamó
verdad presente, la cual obtienen o contienen las realidades espirituales, legales y vigentes en el nuevo pacto sellado con la muerte y la sangre de Cristo. Lo voy a volver a reiterar o a repetir esta definición de lo que es la fe objetiva, aunque vamos a seguir ampliando más adelante. La fe objetiva es la que tiene que ver con la obra de Cristo, su persona y su obra. Amén. Es lo que el apóstol Pedro llama, diga, la verdad presente. Es correcto decir que la fe del verso 20 es esta fe, este tipo de fe que le menciono, pero que el otro aspecto de la fe, que es la fe subjetiva, que es la fe que está dentro de mí, y la respuesta, como le dije anteriormente, que la fe subjetiva es la respuesta a este tipo de fe, al entendimiento de la fe del Hijo de Dios, que tiene que ver con confianza y dependencia. Si la fe que tengo no está basada en la fe que entiendo, es simplemente suposición y presunción. ¿Escuchó lo que dijo? Lo que digo, si la fe que digo que tengo no está basada ni fundamentada en la fe que entiendo, porque la fe es conocimiento de Dios en Cristo, es el conocimiento de la persona y la obra de Cristo, todo lo que tiene que ver con su reino, su persona, su pacto, su economía, diga conmigo, es fundamento de nuestra fe. Hemos aprendido que la fe tiene una sustancia. ¿Cuál es la sustancia de la fe? Cristo mismo como la verdad. Amén. Cristo mismo como la verdad y la realidad de Dios. Esa es la fe de la sustancia. La semana pasada se lo mostramos como si fuera una copa la fe, y lo que contiene esa copa es Cristo mismo, la verdad. La fe contiene la verdad del Hijo de Dios, su persona, su obra, su reino, su pacto y todo lo que Él es y ha obtenido por obediencia al Padre y beneficio y amor para nosotros. Amén. La fe subjetiva tiene que ver con la confianza y dependencia de la verdad. Otra vez, la fe subjetiva, y esto nos habló Albi hace un momento, tiene que ver con confiar y tener dependencia de la verdad. Si lo que digo que creo, confío o espero no está acorde con la palabra de Dios, que es Cristo, no es fe, es presunción e imaginación. Cristo Jesús es la palabra de Dios hecha carne. En Él estaba todo lo que Dios nos desea decir. Amén. Por eso es que somos criticados, porque ya no andamos detrás de predicadores que nos pongan la mano y que nos profeticen y que nos digan lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Creemos en el ministerio profético, pero ya no como antes en la ignorancia, que pensamos que toda nuestra vida dependía de lo que decía un profeta. ¿Está conmigo usted? Que veníamos a una reunión cualquiera y si no nos ponían la mano, no nos daban aceite, no nos tumbaban, no nos brincaban, no nos decían así dice el Señor, no nos sentíamos como que el culto se dio bueno ni que estaba interesante, porque queríamos escuchar que Dios nos hablara. Ese era el cliché, que Dios nos hable. Ok, y eso Dios nos sigue hablando y su voz es latente y constante en su pueblo. Amén. Pero no de la manera tradicional y religiosa como lo expectan las personas con mentalidad tradicional. Al entender que Cristo es la voz autorizada, que Cristo es la palabra de Dios encarnada, el enfoque ahora es de codificar lo que Dios ha hablado en Cristo. Cuando envió a Cristo, cuando Cristo murió, fue sepultado, resucitó y ascendió, ¿qué nos estaba diciendo el Padre? Es nuestro trabajo de entender. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué Dios nos dijo cuando Cristo estaba en la cruz? ¿Y qué Dios nos dijo cuando lo bajaron de la cruz? ¿Y qué Dios nos dijo cuando a Cristo lo sepultaron? ¿Y qué estaba diciendo Dios cuando Cristo lo sepultaron? ¿Y qué estaba diciendo Dios cuando Cristo resucitó? ¿Qué estaba diciendo? Porque Dios estaba diciendo algo, porque lo está hablando por el Hijo. Diga conmigo,
Decodifica. Decodifica el Hijo. El Hijo es lo que tenemos que conocer y entender. El mensaje de Dios dado en el Hijo. ¿Alguien dice amén? Entonces cuando a mí se me revela y puedo entender por pericia, por conocimiento, porque lo estoy gestionando, porque lo estoy investigando, porque lo estoy buscando en las Escrituras y el Espíritu Santo me va a iluminar las Escrituras, amén, y esas verdades se me comienzan a abrir, la palabra de Dios se me comienza a abrir, no necesito la voz de un hombre constantemente con estos títulos naturales que me digan así dice Jehová, porque tenemos la palabra profética más segura que se le ha dado a la iglesia, que es Cristo expresado e impartido en el espíritu de los hijos. Dígame un amén como con mucho más desayuno. Pero se está entendiendo, ¿verdad que sí? Estamos siendo desintoxicados de esa dependencia humana para poder decodificar la voz de Dios en Cristo. Y si cuando usted crea que ya lo entendió, todavía no ha ni tan siquiera iniciado a entenderlo. Porque puede usted estar escuchando esto, que usted tiene que saber lo que Dios dijo en Cristo cuando Cristo estaba en la cruz, y usted puede asumir que ya lo sabe, pero todavía no sabemos como debemos saber. Todavía hay muchos misterios que decodificar y que entender. Todavía hay muchas cosas que tenemos que entender del sacrificio de Cristo, de su obra de encarnación, de su obra de crucifixión, de sepultura y resurrección y de ascensión e impartición. Todavía hay mucho que decodificar de la voz de Dios. Así que hay mucho trabajo que hacer, hay mucho tiempo, cosas, asuntos en que invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra atención en conocer la voz de Dios hablada y emitida por medio del Hijo. ¿Por qué es importante eso? Porque esa es la sustancia de nuestra fe. ¿Está conmigo? Yo tengo que entender y saber lo que Dios habló, porque la fe viene por el oír y conocer la palabra de Dios. ¿Está conmigo usted? Entonces, la fe tiene el contenido, esta santísima fe, que es la fe subjetiva, tiene el contenido de la palabra de Dios, que es Cristo como persona, Cristo como sustancia, Cristo como la realidad, Cristo, su obra y su reino y su pacto en nosotros, operando a favor de nosotros. Amén. Ahí es que debe estar sustentada nuestra fe. Nuestra fe no puede estar sustentada en nuestras emociones. Hoy creo, como que mañana como que no creo tanto. Porque cuando no estoy creyendo tanto, lo que tengo es que buscar el conocimiento de la verdad, porque la palabra de Dios, al entrar en ese conocimiento, va a alimentar mi fe. ¿Le entendió? No tengo que buscar una experiencia religiosa ni mística para que mi fe aumente. No, lo que tengo que buscar es el conocimiento de la verdad. Porque el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, va a fortalecer y a levantar mi fe que se ha debilitado. Puede darse el caso que algunos puedan tener fe debilitada por entendimiento opacado, porque a la falta de entendimiento mengua la fe. Entendimiento pobre, fe mediocre. ¿Está escuchando usted? Entendimiento en Cristo por revelación abundante, fe fortalecida y impenetrable, que nos dará firmeza para seguir hacia adelante. Así que ponemos el énfasis en poder crecer en el entendimiento de esta fe. Amén. Dile que está a tu lado, crezcamos en esta fe. La fe objetiva es la verdad que está contenida en la palabra de Dios y que es transmitida por medio de ella, por medio de la misma palabra. Es la verdad traída en y por causa de Jesucristo. En la fe del versículo que acabamos de mencionar, verso 20 y 21, la fe en este versículo no es la fe subjetiva, sino una fe objetiva. Objetiva quiere decir lo que Dios ha hecho en Cristo, que está fuera de mí, que no lo hizo Dios en mí, sino que lo hizo en Cristo, pero que me puede afectar a mí, me beneficia a mí. Amén. No se refiere a la acción de creer ni de confiar, la fe objetiva, sino que denota el contenido, diga el contenido del pacto, de los resultados del nuevo
pacto. Otra manera de decir fe o fe objetiva es que ella denota o contiene los resultados del sacrificio de Cristo. Amén. Y de la persona de Cristo. Mire la fe objetiva, cómo se presenta en Hechos, capítulo 6, verso 7. Vamos al libro de Hechos y acompáñame hoy un poco a ver algunos versos que hablan de esta fe como contenido, como conocimiento, como verdad. Hechos, capítulo 6, verso 7. También 1 Timoteo 1, 19. Cuando estén hechos, me confirman, por favor. Hechos 6, 7, está diciendo Lucas, que fue quien escribió el libro de Hechos, relatando y dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la fe. Obedecían a la fe. Ahí no dice que sentían fe, sino que obedecían a la fe. Así que si obedecían a la fe era porque esta fe tenía implícito leyes, mandamientos y una vida misma. Amén. Conocimiento. Así que la fe aquí se presenta como algo a que se le obedece, como algo a quien debemos o al que debemos de responder. Dice que muchos sacerdotes judaizantes obedecían a la fe. Diga conmigo, la fe se obedece. La fe es la verdad de Dios que nos ha dado y nos ha revelado en Cristo, pero no nos la dio para que esté pasiva en nuestra mente, sino para que esa verdad puede ser recibida, asimilada, concebida y entendida, la podamos expresar en una forma de vida práctica. Y esto es lo que estaba pasando con los sacerdotes. La palabra del Señor crecía, por eso no nos podemos sorprender del final de este texto de que muchos obedecían a la fe. Porque si la palabra del Señor crece, el resultado será obediencia a la fe. Si la palabra del Señor crece, el resultado en nosotros y en nuestra atmósfera y ámbito será que habrá obediencia a esa fe. Porque esa fe está sustentada precisamente por la palabra del Señor. No es una fe vacía, basada en filosofía ni en doctrina de hombre, sino basada en la palabra del Señor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y en 1 de Timoteo capítulo 1, en su verso 19, el apóstol también se refiere a la fe subjetiva de esta manera. Si puede acompañarme, puede leer. Y dice la escritura en 1 de Timoteo 1:19. ¿Está ahí? Dice, manteniendo la fe. ¿Manteniendo qué? Y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, a los cuales son Himeneo y Alejandro, y dice el apóstol, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero el verso 19 es nuestro verso que nos interesa porque dice que el llamado es a mantener la fe y la buena conciencia. Y el apóstol dice que algunos desecharon eso, desecharon la fe, desecharon la buena conciencia. ¿Y qué dice? Diga que naufragaron. ¿Qué pasó con ellos? Naufragaron, algunos se perdieron por no mantener su dependencia, su confianza en la fe del Hijo de Dios. Hay muchos otros pasajes bíblicos que nos pueden afirmar sobre esta fe objetiva. Y el que vimos en Gálatas, que dice
que la fe vino. Antes de venir la fe, ¿qué había? Diga, promesa y ley. Así que Dios le dio una promesa a Abraham. Se la dio también incluso a Adán desde el principio, que vendría uno que sería el libertador y el redentor de la humanidad y que destruiría a Satanás. ¿Alguien lo recuerda? Pero a Abraham, como hombre de fe, Dios le dio la promesa de que en su simiente serían benditas Israel, la nación de la tierra. Así que dice, no, todas las naciones de la tierra serían benditas en su simiente. Y esta era una palabra profética, ¿verdad? Que anunciaba que Cristo vendría de esa descendencia según la carne, y que en la simiente que es Cristo, todas las naciones y todos los hombres serían benditos. Amén. Diga conmigo, soy bendito en Cristo. ¿Bendito por medio de qué? De la fe del Hijo. Amén. Así que no tenemos por qué sentirnos ni maldecidos ni malditos, porque hemos sido bendecidos con toda bendición y por medio de la fe somos herederos de bendición por medio de Jesucristo. Amén. Pero antes de la fe, que es lo que está enseñando el apóstol Pablo en Gálatas, estaba la promesa y estaba la ley de Moisés. Y él habla de la ley que nos fue como un maestro tutor que nos llevó y estuvo custodiándonos y guardando la humanidad que tenía el pacto, en este caso Israel, hasta que viniera Cristo. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice, pero que cuando Cristo vino, vino la fe. Recuerda que Juan 1:17 dice que por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad. Pero aquí el apóstol Pablo dice que la fe es algo también que vino en Cristo. Diga conmigo, con Cristo vino la fe. Cristo y su obra y su persona es la misma fe, hablando del contenido de la fe, amada iglesia. Dice que venida la fe, ya no estamos bajo maestros ni bajo tutores, porque ahora esta fe nos ha hecho a todos hijos de Dios. Hijos de Dios, del cual podemos disfrutar la herencia de Dios. Diga conmigo, venido la fe. Así que tenemos que a alguien anunciarle, que a alguien se le ilumine, que alguien sea consciente de que la fe ya vino. De que la fe ya vino. Y vino en la persona de Jesús. Esa fe que salva, esa fe que transforma, esa fe que redime, esa fe que cambia, esa fe que nos redimió, vino por medio de Cristo. Y aquí la fe que vino es el conocimiento de Dios en Cristo para que el hombre fuera salvo, para que el hombre fuera recuperado para el propósito eterno. Diga conmigo, la fe vino. Así que si viene la fe y está la fe, ya no somos esclavos, ya no estamos bajo ayo. Ya no necesitamos una ley y una vocecita ni alguien que nos manipule, porque la fe vino y la fe es interna. ¿Alguien dice amén? Y la fe es una vida impartida. ¿Alguien puede comprender eso? Es una verdad impartida en tu espíritu para que por medio de la intuición de tu espíritu puedas ser guiado a toda verdad y a toda justicia. La fe es sustancia espiritual. La fe es sustancia espiritual. La fe tiene un contenido espiritual que es lo que le da peso, es lo que hace que ella sea una plataforma donde nosotros podamos caminar sólidamente y sin hundirnos. Por eso que el apóstol Judas dice, ustedes para ser librados de todo esto que les he descrito, de todo este espíritu, de todas esas actitudes y de todos esos perversos, tienen que estar edificados, fundamentados sobre la santísima fe, que es que la verdad de Cristo impartida y revelada en nuestro espíritu. Voy a volver a decir, porque yo quiero que usted lo agarre. La verdad del Hijo de Dios por el Espíritu Santo dice que el nuevo pacto trajo un cambio en contenido y en nuestro vínculo con el Señor, porque ahora la verdad no está externa, la verdad está interna. ¿Está conmigo? Dice que la escribió en nuestra mente y la escribió en nuestros corazones. ¿Recuerdan eso que dice? Y este es el pacto que haré con ellos, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. ¿Por qué? Por medio del
espíritu. Toda esta verdad, toda esta realidad de Dios, que es lo que le da sustento a nuestra fe, está contenida en la persona de Cristo y de su obra y de su espíritu, pero no está fuera, está dentro. Diga conmigo, la tengo dentro. La verdad es interna, la verdad es interna, la verdad es espiritual. La fe es interna, la fe es espiritual. La fe es una sustancia viva que te lleva a tener una respuesta en tu interior. Tu alma y mi alma deben de responder a esa verdad espiritual con confianza y dependencia. Amén. Confianza en la verdad que entiendo que he recibido y que conozco. ¿De quién? De Cristo, del Hijo, de lo que Él ha hecho y de lo que Él es y de lo que Él ha logrado. Amén. Diga conmigo, la fe viene. La Biblia dice que la fe viene cada vez más. Viene, y cuando dice viene, recuerde que dentro de la economía del nuevo pacto, el venir no es algo que viene de afuera, sino que surge desde adentro, porque procede del espíritu para invadir el alma, tomar la mente, tomar las emociones, tomar la voluntad, tomar el corazón. Así que Cristo como persona vino y trajo la fe. Ahora el apóstol Pablo también dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que esa palabra la oigo por medio de la prédica, pero también la oigo por medio de la verdad interna que el Espíritu me habla en mi conciencia y la intuición. El contenido de nuestra fe es la gracia de Dios y la verdad que es en Jesucristo. Si digo que tengo fe, pero la gracia y la verdad no gobiernan, entonces lo que se tiene es una doctrina vacía de sustancia y sin vida. Diga conmigo que la gracia y la verdad gobiernen. Si la gracia gobierna y la verdad gobierna, tengo fe. Allí hay fe. Porque es la gracia y la verdad de Dios, que es Cristo mismo en su persona y su realidad, en donde está la esencia de la vida y la fe. Cuando hablamos de la verdad que nos referimos, cuando hablamos de la verdad nos referimos a la realidad de lo que es Dios. Otra vez, perdón. Cuando hablamos de la verdad, nos referimos a la realidad de lo que es Dios o de quién es Dios y a la realidad del proceso por el cual Él pasó y a la realidad de lo que Él logró, alcanzó y obtuvo. Diga conmigo, eso es fe. Así lo que Dios es, el conocimiento de quién Dios es lo que le va a dar sustancia a mi fe. Ahora, sigo creciendo en ese entendimiento y tengo que saber que la realidad del proceso que Dios en Cristo vivió y pasó, esa realidad también la contiene mi fe. Ahí hay una verdad que Dios se encargó, que caminó por la tierra en la persona de Cristo. Ahí hay verdades, ahí hay sustancia. ¿Alguien dice amén? Ahí hay una causa y hay un efecto de lo que el Señor hizo. Su muerte, su sepultura, su resurrección, diga conmigo, lo que Él hizo. Eso todo tiene una realidad. Eso es otra manera de decir lo que ya le di anteriormente, que tenemos que codificar y discernir la voz de Dios en cada una de esas obras que Cristo hizo, en cada uno de esos hechos o en cada una de esas experiencias que el Hijo vivió. Allí hay un mensaje implícito que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque mi fe y nuestra fe, la fe verdadera, está sustentada en la realidad de lo que Él pasó y en la realidad de lo que Él logró, alcanzó y obtuvo en la persona del Hijo. Así que esto es importante. Todos los hechos relacionados con lo que Dios es, con lo que Él experimentó, con lo que Él logró, con lo que Él alcanzó y obtuvo, es el contenido de nuestra fe. Si no, no es sólida la fe. Amén. Verdades que contienen nuestra fe. Hay muchas. La lista, usted debería ponerla ahí, abrir ese enunciado y lo que yo no le pueda decir ni tampoco definir porque no pudiera hacerlo un solo día, usted lo gestione y usted mismo ponga y
se ponga a hacer esta gestión de buscar este contenido por las escrituras, por lo que Dios ha hablado en el nuevo pacto del contenido de nuestra fe, verdades que contienen nuestra fe. Y una de ellas y de las primeras que ya se nos ha sido enseñada y revelada es la redención. ¿Cuántos saben que han sido redimidos? ¿Es una verdad prometida o es una verdad manifestada? Recuerde que a Abraham se le dio promesa y a Moisés se le dio ley, pero a nosotros se nos ha dado la fe. Por Abraham vino la promesa, por Moisés vino la ley, pero la fe, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Así que ya no somos creyentes de promesa. Lo más grande que Dios va a hacer contigo está por venir. Está por venir. No, lo más grande que Dios va a hacer por nosotros ya lo hizo. ¿Alguien dice amén? Lo mejor de Dios no está por venir. Eso lo podía decir Abraham, lo podía decir Isaías, lo podía decir Elías, lo podía decir la gente del antiguo pacto, incluso hasta Mateo, Marcos, que fueron discípulos Marcos no fue discípulo de Jesús, pero los discípulos de Jesús antes de la cruz pudieran usar esa expresión. Lo mejor de Dios está por venir. ¿Está entendiendo usted? Pero después que Cristo murió y resucitó, lo mejor de Dios ya se manifestó. Por eso es que dice que venida la fe, la ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros, porque cambió todo. Por eso que una persona de fe es una persona pastoreable, porque es una persona del Espíritu, porque es guiada por el Espíritu, porque no es una fe imaginaria para decretar y para creer que va a tener todo lo que se le ocurra tener, sino que es una fe que gobierna y que lo lleva a la obediencia a la verdad. Es una fe que hace que el creyente sea realmente gobernado por las realidades espirituales. Así que el contenido de la santísima fe, uno de esos contenidos, de esas verdades que contienen esa santísima fe, es la redención en Cristo. Muchos no se saben comprados, por eso viven vendidos. Dile que a tu lado, cuando no te sabe comprado, te va a vender. Pero cuando usted se sabe comprado, se sabe poseído, se sabe obtenido, usted no tiene que venderse a mejor postor. Porque usted tiene dueño. ¿Está conmigo usted? Entonces la gente que sus convicciones son negociables, su fe y su vida de fe es negociable. Es una persona que aunque ha sido comprada, esa verdad no le gobierna. ¿Por qué? Porque es una persona que es comprable, es sugestionable, es maleable. Cuando usted no se sabe comprado, se puede estar vendiendo. No tiene que venderte porque ya te compraron. No tiene que hacer tarjetica para que la gente te conozca. No tiene que estar buscando cámara ni buscando reconocimiento de nadie, porque tú hemos sido comprados y ahora somos de otro. Tenemos un dueño y tenemos un Señor. Alguien debe decir un amén. Diga conmigo, no me vendo porque tengo dueño. Ya me compraron. Alguien dice amén. Entonces, cuando usted tiene una mente de venderse, de que usted está disponible, por eso la gente sin convicción, gente disponible, no tiene un compromiso con Dios, entonces es una persona que siempre están disponibles. Como no tienen un compromiso, siempre están disponibles. No sé si usted me está entendiendo. Como siempre tienen otra opción, siempre hay otra opción, pero cuando Cristo se te revela, las opciones se acaban. Él es nuestra única opción, Él es nuestro único camino, Él es nuestra única vida. Pero mientras tú tienes opciones, den el aplauso al Señor, acompaña a José. Aleluya. Cuando tú te sabes comprar, usted que las opciones se te acabaron. ¿Estás conmigo? Se acabaron las opciones. Ya tú no tienes opción ni de ser de otro, ni de venderte a otro. ¿Por qué? Porque diga, tengo dueño. Las personas sin compromiso, si no asumen compromiso, no se saben comprados. Se saben vendidos al sistema, vendidos al mundo, vendidos a sus deseos, vendidos a sus necesidades, vendidos a sus propios sentimientos, vendidos a sus propios criterios.
cualquiera le propone, lo endulza, lo seduce y lo arrastra. Porque cualquiera lo compra. Cualquiera puede malear su mente y seducirlo. No así a los redimidos. Los redimidos se saben comprado y con dueño. Se saben posicionado en una identidad y en una posesión eterna por un Señor eterno. Diga conmigo, he sido redimido. Esta verdad de la redención, que el Señor nos dé luz y que podamos verla desde esta otra arista, desde esta otra posición, de que hemos sido redimidos, sí, perdonados, limpiados y todo lo que contiene la redención, que son muchísimas riquezas, muchísimos factores contiene la redención, al cual no vamos a ir hoy, pero que yo quiero, y es por el Espíritu, que nos concentremos en este punto de que no somos nuestros. Por eso, cuando el libertinaje toca nuestra puerta en cualquiera de sus manifestaciones, podremos ser librados, porque no hacemos ni con nuestra vida, ni con nuestro tiempo, ni con nuestro dinero, ni con nuestros ojos, ni con nuestra boca, ni con nuestra mano, lo que nosotros querramos, porque tenemos dueño. ¿Alguien se entiende eso? Tenemos dueño, somos del otro, demos del otro, ese otro que no es la ley que manipula, sino la gracia que gobierna orgánicamente desde adentro. Así que esta verdad de que hemos sido redimidos es poderosa y contiene la santísima fe. Diga, he sido redimido. Diga, soy un redimido. Soy una persona con dueño y con Señor. Otra verdad que contiene nuestra fe, entre las tantas, es que tenemos una vida nueva. Otra verdad es la realidad de que tenemos el Espíritu Santo dentro. ¿Usted cree que eso es una buena verdad? Hemos sido redimidos, tenemos una vida nueva. Y esta verdad la podemos conocer y podemos disfrutarla y la podemos saber por lo que dice, por lo que Cristo hizo. Dice, cuando Él resucitó, nos resucitó para que tengamos una vida nueva. Por eso que tenemos que estar repasando lo que Cristo es, lo que Él hizo, lo que logró, obtuvo para nuestra bendición y para el propósito eterno de Dios. Diga conmigo, tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Entonces son verdades, son realidades, son verdades en las cuales está fundamentada nuestra fe. Porque es importante creer que el Espíritu Santo vive en nosotros, porque es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de la realidad, y porque Él es el Espíritu que nos fue dado para que nos guíe. Es el Espíritu Santo que nos fue dado para que nosotros podamos expresar el carácter de Cristo por medio de la mansedumbre, la templanza, el amor, el dominio propio y todo eso que son frutos del Espíritu. Así que si tengo el Espíritu, no tengo que pedir templanza, no tengo que pedir paciencia, porque la realidad de mi nuevo nacer, de que he sido redimido y de que tengo una nueva vida, me dice mi fe que tengo el Espíritu. ¿Qué dice la fe? Tienes al Espíritu dentro. No tienes que llamarlo, no tienes que invitarlo, no, porque Él vive dentro de ti. Eso es una verdad de nuestra fe. ¿Alguien dice amén? Diga, verdades que contienen nuestra fe. ¿Me puede decir las tres que he mencionado? Redención, la vida nueva y una vida, y tenemos el Espíritu Santo dentro. Por causa de que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, hoy podemos tener una vida espiritual activa y viva, valga la redundancia. Una vida espiritual viva, no muerto espiritualmente, sino espiritualmente ¿qué? Vivo, porque hemos recibido ¿qué? Vida, porque hemos recibido vida, porque fuimos ¿qué? Redimidos, y eso es lo que dice nuestra fe. Eso es lo que dice nuestra fe. Entre muchas cosas que dice nuestra fe. Pero la fe tiene una voz. La fe tiene una voz. La voz de la verdad. Y esa voz de la verdad dice, eres redimido. Esa voz de la verdad dice, tienes vida nueva. La voz de la fe dice, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. No para hacer un adorno, sino para hacer tu vida y ser quien te guíe y quien te dirija y te gobierne.
Por ende, tenemos una vida espiritual no famélica, no anémica, no débil, sino una vida espiritual viva y activa. ¿Estás conmigo? Por causa del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? No por causa de cómo usted se sienta, no por causa de cómo esté su ánimo. No, su vida espiritual es viva, no porque usted sienta mucho deseo de orar, y eso va a ser un resultado de estar vivo espiritualmente, pero son resultados, son expresiones. Pero hay veces que usted no lo va a sentir y no por eso usted va a decir que usted está muerto espiritualmente. Usted muere espiritualmente si Cristo se sale de su vida. Si el Espíritu Santo se va de su vida, ahí usted se murió. Pero Él dijo, no los dejaré ni los desampararé, siempre estaré en ustedes y con ustedes. Esa es la misión del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Así que diga conmigo, tenemos vida espiritual. ¿Qué tenemos? Lo que tenemos es que activarlo por medio de los ejercicios de la piedad, de la oración, del ayuno, de congregarnos, de alimentarnos con la palabra. ¿Para qué? Para que el alma se entere y el alma puede ser gobernada por la vida espiritual que tenemos, que es Cristo en nosotros. Otra realidad de nuestra fe. Diga conmigo, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo le fue dada a la iglesia por medio del Espíritu Santo, los pensamientos de Cristo, para que tengamos también el mismo pensar y el mismo sentir. Se nos dio su corazón para que tengamos su mismo sentir, y se nos dio su mente para que tengamos su mismo pensar. ¿Alguien dice amén? Todo esto es verdades que grita nuestra fe. ¿Qué dice nuestra fe? No, que yo soy bruto, que a mí no se me mete en nada, que ya yo no doy para esto. Pero la fe dice, tienes la mente de Cristo. Entonces tú vas a tener que decidir si crees a la fe y obedece a la fe, como leímos que los ancianos obedecían ¿a qué? A la fe. Obedece tu percepción y tu criterio, o el criterio que otros te han metido en la cabeza negativamente. Pero nosotros decidimos aferrarnos a la fe. Y la fe dice que por el Espíritu Santo y por Cristo en nosotros, Él nos dio su mente. Así que en Cristo también estamos posicionados en autoridad. Diga conmigo, verdades que dice nuestra fe. Esto es lo que contiene nuestra fe, que hemos sido resucitados y hemos sido ascendidos y posicionados en Cristo en lugares celestiales, en una posición de autoridad. ¿Alguien dice amén? Y que también en Cristo estamos completos y que estamos suplidos en todo. Eso es lo que dice la fe. Aunque usted se quiera sentir pobre, miserable, degradado, y que no, esos son asuntos de su alma, de su filosofía, de lo que dice el mundo. Pero la fe dice que en Cristo estamos completos, que en Cristo estamos suplidos, que Cristo es nuestra provisión y abundancia. ¿Qué será? ¿Está conmigo usted? ¿Cuál era el problema de los libertinos que pudimos confrontar en semanas anteriores? Que era contrario a la fe. Y aquí vamos a ir contraponiendo. Ir contraponiendo, por lo menos aquí tengo como 5 o 6, pero vamos a, aunque sea, contraponer 2 de las mentiras que vimos que confrontamos en sesiones anteriores sobre la expresión de una mentalidad y personalidad libertina ante la verdad del señorío de Cristo. ¿Cuál era el problema? Es el problema de esa mente. De una de las cosas era, la primera es, no respondían al señorío de Cristo. Tomaban la libertad para vivir sin gobierno, sin orden y ni control. ¿Cuántos recuerdan eso? Que una persona libertina, eso es lo que no quiere orden, no quiere control, que nadie, nada. No quiere señorío. Pero la fe dice que libres del pecado hemos venido a ser siervos de la justicia y bajo el gobierno y guianza del Espíritu Santo, que es el Señor. No me gobierno. Esta libertad de los libertinos, soy libre para hacer lo que yo quiera, cuando quiera, con quien quiera, y que nadie se meta en mi vida. Pero la libertad que es en Cristo es la libertad que me lleva sumiso y sujeta bajo el señorío soberano de Dios y de Jesucristo. Alguien dígame amén. Diga conmigo, sujeción a la verdad. Entonces que la fe dice, y lo reitero, que libres del pecado hemos venido a ser ahora, diga, esclavos de la justicia. Siervos de Dios. ¿Alguien es siervo de Dios?
Es un doulo, esclavo a voluntad de un Señor que es bueno. ¿Alguien dice amén? De un Señor que es santo. Y hemos estado hablando toda esta semana te liberaron, sí, te liberaron del pecado, de la ley. ¿Para qué? No te dejaron, suelto. No fue que te liberaron y te dejaron suelto para que ahora vean que fue que te quitaron debajo de un reino, de un yugo, y Dios en Cristo te trajo ahora a libertad, porque Cristo es libertad. La verdad es libertad. La justicia es libertad. Algunos lo ven como sujeción, como límite, como legalismo, porque siempre se van por la tangente, ¿verdad? Pero realmente vivir bajo el gobierno de la verdad, de Cristo y de la vida, es donde podemos disfrutar la verdadera libertad sin caer en libertinaje. Así que libres del pecado, hemos venido a ser ahora, diga, siervos de la justicia, y ya no estando bajo la ley, ahora estamos bajo el gobierno de la gracia, la cual gobierna por la justicia. Amén. Otro asunto, otro problema serio de los libertinos era que tenían una espiritualidad vacía, sin sustancia. ¿Cuál era? Una expresión de esa mente libertina, que tenían una espiritualidad, diga, vacía y sin sustancia. Recuerda que hablamos de los legalistas, que hablamos de los místicos, que hablamos de los gnósticos. ¿Cuántos lo recuerdan? Esa es toda esa mentalidad que fue confrontada por Judas, pero esa espiritualidad producida por mi obra, producida por mi esfuerzo, no producida porque Cristo está en mi vida, porque tengo el Espíritu, porque Él me guía, porque me dio una posición, porque hay un consumado que se expresa en mi vida, sino que esa espiritualidad vacía es: yo lo tengo que lograr, yo tengo que orar, yo lo tengo que producir, yo tengo que hacer la obra de Dios. No sé si usted me está entendiendo. Yo, y el yo está en el centro. Es muy diferente cuando todo lo que hacemos en obras de piedad es movido y guiado por el Espíritu, porque nace del Espíritu. Pero la espiritualidad vacía es donde el hombre tiene la iniciativa. Y donde el hombre tiene la iniciativa, él se lleva la gloria. ¿Está escuchando usted? Donde el hombre tiene la iniciativa, él se lleva la gloria. Pero donde Dios tiene la iniciativa y tiene su expresión, entonces Dios se lleva la gloria. Y eso es lo que es la gracia. La gracia es Dios haciéndolo por nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Otra vez, la gracia es Dios haciéndolo por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. La gracia de Dios es Dios haciendo lo que nosotros no podíamos hacer para ser salvos, redimido y recuperado para el propósito eterno. Dios haciéndolo por nosotros. ¿Quién nos redimió? ¿Quién murió por nosotros? Cristo murió por nosotros. Pero ahora también es la gracia de Dios, es Cristo en nosotros, para nosotros poder hacer lo que a Dios le agrada por medio de su Espíritu, que nos guía, que nos gobierna, que nos fortalece, que nos direcciona, que nos empodera. Pero también es la gracia de Dios a través de nosotros, porque el servicio que le podamos dar a otro es también por la gracia del Señor. Es también por causa de su vida en nosotros. Amén. Entonces la gracia es Dios haciéndolo. Pero el legalismo y la ley es el hombre haciendo algo para tratar de alcanzar a Dios. Es el hombre haciendo algo a ver si se gana el favor de Dios. La gracia es favor dado, inmerecido. La ley y el legalismo es haciendo algo a ver si me gano el favor. Estoy llamando la atención. Oye, que provoca a Dios. ¿No he oído esa expresión? Eso es legalismo, eso es ley. Provocar a Dios. Yo hago algo, la iniciativa está en quién? En el hombre. Y el resultado, ¿quién lo va a producir? El hombre, para ver si de alguna manera, como Dios está mirando para Samaná, a ver si aquí en San Pedro yo hago algo y Dios me mira. Pues a mí, sin sangre, sin sacrificio de Cristo, que Dios me mire a mí, eso es lo que el hombre quiere, que Dios lo mire a él, para que él llevarse la gloria, pero Dios no mira a nadie si está fuera de Cristo. Dios solo mira como buena obra lo que está en Cristo. Gloria a Dios. Es así. ¿Está conmigo? Entonces, no importa, porque hay gente que no son cristianas y ayunan, hay gente que no son cristianas y diezman. Hay gente que no son cristianas y que no conocen nada de Cristo y son generosas y son, ¿cómo es que le llaman eso? Tienen un nombre, cuando son dadivosos, la gente mundana. Son altruista. ¿Cómo? Altruista.
Y de nada por eso tienen el cielo ganado, ¿verdad que sí? De nada por eso Dios tiene que darle una venga, siéntate aquí porque tú has dado tanto en la vida. ¿Está conmigo usted? Como usted ha sido tan bueno y tan humilde y no se ha metido con nadie, y siempre está como una palomita y aguanta que te maltraten y todo y así está pasivo, pero no conoce a Cristo, no tiene la vida, no se sabe redimido. Entonces, por esa obra, ¿usted cree que la gente va a tener un reconocimiento o que Dios le va a dar algún lugar fuera de Cristo? No, porque esto no es por obra, esto es por gracia. Si yo lo produzco, yo me tengo que llevar la gloria. Pero si Dios lo produce en mí, la gloria es de Él. La gloria es de Él. Por eso que el legalista es orgulloso. Porque dice, usted no sabe lo que yo he tenido que pagar. El precio que yo he tenido que pagar. Dígale, ha pagado. Parece que el precio que ha pagado para ser fiel al Señor es más alto que el que Cristo pagó para librarte del infierno. No hay precio más alto que eso. Pero el legalista le gusta hablar mucho de su fe, de su oración, de su sacrificio, de su precio. En ignorancia, el orgullo humano se entrona y la fe del Hijo no se ve. Es fe en su fe. ¿Está escuchando usted? Por eso es que estamos hablando de la santísima fe que tiene como sustancia la verdad de Dios en Cristo. No mi criterio, ni mi buena intención, ni mis buenas obras. Eso no es fe. Aleluya. Yo sé que no tiene que decir aleluya, no tiene que decir nada, pero yo puedo decir aleluya, ¿verdad que sí? Ok. Aleluya. Diga, espiritualidad vacía. Ese era el problema de la gente que Judas y Pedro le escribieron, espiritualidad vacía, basada en rito, basada en los judíos, basada en rito, y los paganos también en su rito, en su forma, en su ley, en su cultura y en todo eso. Pero ahora en Cristo, dice la fe, tengo la realidad de Cristo, tengo la sustancia y la esencia que es la vida del Hijo de Dios en mí. No necesito depender de ritos, ni de sombras, ni de figuras, ni de ningún asunto exterior, ni cosas, ni lugares, ni de hombre, ni de elementos, porque Cristo es nuestra realidad. ¿Alguien puede decirme? Diga, santísima fe. El Espíritu Santo es el Espíritu de la realidad. Cristo es la realidad. Cristo es la sustancia de todos nuestros asuntos espirituales. Pero la espiritualidad vacía, que es pues pensar que por un hecho, entonces la gente admira y yo voy para Jerusalén y me voy a bautizar en el río Jordán y entonces me siento ahí como más espiritual que todos los espirituales si me bautizan en el Jordán, porque fue el que allí fue que bautizaron al Hijo de Dios. Eso es humanismo, eso es materialismo, eso no tiene ninguna relevancia espiritual. ¿Me escucharon? Pero quieren para Israel a bautizarse en el río Jordán y a ponerse la equipa y ahí a la tumba de Jesús. Usted sabe que la gloria del cristiano verdadero, del Hijo de Dios verdadero, es que la tumba está vacía y que los discípulos, mire, impresionantemente ninguno de los apóstoles del primer siglo que caminaron con Jesús, ni de la iglesia entendida en esta revelación de la vida nueva y nuevo pacto, ninguno de ellos hicieron procesión para ir a la tumba de Jesús. No, porque todos acudieron a Jesús, al que había resucitado. Pero hoy los cristianos hacen procesión y pagan miles de pesos para ir a visitar la tumba de Jesús, porque quieren una experiencia mística, una experiencia espiritualoide. Ay, aquí se siente y ahí te lo ven grabando videos allá en los Facebook. Ay, aquí hay una unción, aquí hay una gloria. ¿Dónde está la muerte? Gloria. No, la gloria está en el resucitado. La gloria está en el que se impartió en su iglesia. Alguien dice amén. Pero la mente mística le hace sentir, le hace temblar, porque Jesús estuvo ahí. Pero será que ese lugar es más glorioso donde estuvo Jesús que la iglesia donde Él está. Nada puede ser más glorioso que la iglesia donde Él está. Dios está en su iglesia. Dios está en su cuerpo. No se congregan en sus congregaciones, pero pagan 200,000 pesos para ir un viaje a Israel. Ellos no se congregan. Ellos no se discipulan. Ellos no se sientan en una mesa, incluyendo pastores y apóstoles y profetas que pagan miles
$dólares para ir a esos lugares. No se sujetan al cuerpo, pero ellos van a un lugar. Miticismo barato, miticismo religioso. Esa es la perversión del entendimiento por falta de entender la gracia en su contexto correcto. Pero cuando tú entiendes la realidad, sabes que Cristo está en nosotros y que Él habita en su cuerpo. Y que Él es la vida de la iglesia. Y que no necesita una experiencia religiosa como el artista, que con un beso entraba en una experiencia religiosa. ¿Qué será lo que significa? Nosotros también lo buscamos, una experiencia religiosa. Pero Dios no quiere una experiencia religiosa, es una experiencia de vida. Una experiencia de vida. ¿Cuál era el otro problema que vimos de los libertinos? Diga conmigo, andaban en su propio camino. Perdón, ¿qué hacían ellos? Y ahí vimos el camino de Caín, que es un camino desviado, corrupto, camino de iniquidad, de injusticia, de hipocresía, camino de envidia, de queja, de inconformidad, de irreverencia, porque gente más irreverente que Caín, hermano. Mire, yo creo que ha habido mucho irreverente, pero cuando Dios le sale, encuentra a Caín, que le hace una pregunta, él le da un boche a Dios: yo no soy guarda de mi hermano, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo no sé nada, a mí no me pregunte nada, yo no sé nada. Irreverente, diga, la mentalidad de Caín. Ahí lo vimos que es una persona que no quiere sacrificar por causa, pero eso abarca muchísimo más, porque nos quedamos nada más en el aspecto de la ofrenda, pero Caín tiene muchísimas otras actitudes y comportamientos que nosotros en el nombre de Jesús renunciamos a ellos. Caín, el camino de Caín es un camino, diga, desviado y corrupto. También es un camino de iniquidad y de injusticia, de hipocresía, de envidia, de queja, de inconformidad, de irreverencia, crueldad, crítica y murmuración. Hoy el asesinato, lo que fue para Caín matar a Abel, el asesinato en el nuevo pacto es la crítica y la murmuración contra nuestros hermanos. Pablo lo confrontó en la iglesia de Corinto. Dijo: cuando tú criticas, ustedes murmuran, ustedes se muerden uno con otro y se están matando unos con otros. Así que si usted pensaba que ya eso de Caín, ya nadie mata a nadie, nadie ha caído preso porque no ha matado a ningún hermano, cada vez que se critica, que se murmura, que se juzga, que se condena a un hermano, a espalda o presente, no importa cómo sea, estamos practicando lo que es el homicidio espiritual. Es matar emocionalmente y matar el carácter de esa persona. No hay eso no existe. ¿Me está escuchando usted? Nos agarramos de esa expresión para criticar sin culpa. Levanta la mano. Crítica constructiva, nos agarramos de ahí para criticar y murmurar sin culpa. Y nos agarramos de otra. Yo te estoy diciendo esto para que oremos. Nosotros tenemos, hermanos, que desarrollar lo que por la vida del Espíritu se llama dominio propio. Aprender a gestionar nuestras inconformidades en oración con el Señor. Y que cuando vayamos a confrontar alguna cosa, porque tenemos el derecho de hacerlo entre hermanos y hablar verdad entre hermanos, como dice la palabra, para edificación, lo hagamos con sinceridad con la persona directamente. ¿Está conmigo? Que lo gestionemos, que lo procuremos, que lo practiquemos. No es fácil de practicarlo, pero yo sé que el Señor lo va a lograr en nosotros. El Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a lograr en nosotros. Él lo está haciendo. Amén. Cada uno, dice Isaías, hablando del camino, se apartó por su propio camino. Pero ahora, diga, ahora, la fe dice que Cristo es el camino. Y ese camino es camino de santidad. ¿Alguien dice amén? Es camino de pureza, de integridad, de transparencia, de sinceridad. Y es un camino nuevo que Él nos abrió de vuelta a casa, de vuelta al Padre. Él es el camino. Mientras el que pervierte la gracia anda en su propio camino, en su propio criterio, en el camino de Caín, como lo vimos en Judas, nosotros por la fe, que es donde tenemos que estar, ¿qué? Establecido, fundamentado en la santísima fe. Nuestra fe nos dice que nuestro caminar y nuestro camino es Cristo mismo. Que Él es un camino de santidad, de pureza, de integridad, de transparencia, de justicia y de pureza. Diga conmigo, Cristo es el camino.
Entonces, otra expresión de lo que es la naturaleza de los libertinos es que vimos que era ambición y amor al dinero. ¿Está conmigo? Ya vimos todas las consecuencias de que eso trae a la persona. Pero ahora la fe dice que Cristo es nuestro tesoro. ¿Quién es nuestro tesoro? Cristo es nuestro tesoro y Cristo es nuestra mayor ganancia. Conocerlo a Él es nuestra ganancia. Eso lo dice nuestra fe. Y todo esto se dice tan rápido, pero esto tiene mucho que gestionar. Pero solamente estamos contraponiendo la mentalidad del que pervierte o hace de la gracia un libertinaje a lo que dice nuestra fe. La fe dice que podemos, el libertinaje dice, ya Cristo te libertó, haz lo que tú quieras, no te sometas a nadie, vive tu vida, ten ambición, la ambición al dinero, la codicia al dinero nos hace desviarnos de los asuntos o de la persona de Cristo. Pero la fe nos dice que Cristo es nuestro tesoro, que Cristo es nuestra vida, que Cristo es nuestra ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Yo lo pierdo todo, lo tengo por basura y todo lo que era ganancia lo doy por pérdida por causa de ganarlo a Él. Diga conmigo, Cristo es nuestra ganancia. En el caso de Coré, que dice la palabra del Señor, que Coré, el problema de Coré era que quería prestigio, quería protagonismo y quería reconocimiento y quería título. Y por eso la tierra se lo tragó. Y la semana pasada vimos lo que implica que la tierra nos trague, ¿verdad? Si usted no vino la semana pasada, es bueno que usted se escuche por lo menos esa partecita para que pueda entender, porque no me voy a detener allí. Pero allí vimos a Coré. El problema de Coré era que Dios le dio, pero él quería más. Ellos querían más, nunca estaban conformes, nunca estaban satisfechos con el llamado de Dios, y eran personas que a eso se le añadía la envidia, el celo, la ambición, y en Coré hace como un recoge, como decíamos nosotros, un foniuna, y en Coré se manifiestan todas estas expresiones de iniquidad. Entonces, ¿qué quería Coré? Diga conmigo, protagonismo. Él quería protagonismo, quería reconocimiento, quería el título, que también lo llamaran sacerdote, que también lo llamaran, como hoy, que también lo llamaran, para ponerlo en otro contexto, que también lo llamen apóstol, que lo llamen profeta, que lo llamen pastor, que lo llamen evangelista, que lo llamen intercesor. Hay gente que tú no le puedes decir hermano, porque se ofenden. No sé si usted me está entendiendo. Tiene que decir el título primero, como si el ministerio fuera un título. El ministerio es una función. Es una responsabilidad, es un cumplir una misión. El ministerio no es un título, no es un carné que te da el concilio y ahora eres ministro ordenado porque el concilio lo dijo, pero no tiene orden ni tan siquiera en tu mente, ni en tu pensamiento, ni en tu finanzas, ni con tus amistades, pero eres un ministro ordenado porque lo dijo el concilio. Levante la mano y diga aleluya. Sigo con esto, no paramos aquí, ya me estoy casi parando. Diga conmigo, Coré, ¿qué quería? Diga protagonismo. Quería protagonismo, reconocimiento y título. Los ministerios, como le dije y vuelvo y le reitero, son funciones operativas que dan fruto. No son títulos. No es una declaración ni ningún carné. Diga conmigo, funciones dadas por Dios. Ahora sabemos que la fe dice que tengo el ministerio del Espíritu y el ministerio de reconciliación. Y eso es suficiente. Vivimos para servir y colaborar con el propósito eterno. Así que si nos dicen sacerdote, si nos dicen pastor, si nos dicen ministro, nos dicen mentor, el título es irrelevante. Lo que importa es si funciono. Porque si tengo el título y no funciono, no sirve de nada. Pero si no tengo el título, pero funciono y hago lo que Dios quiere que hago, estoy cumpliendo con lo que Dios quiere. ¿Alguien dice amén? Así que el ministerio que Dios nos dio a todos, diga el ministerio del Espíritu y el ministerio de reconciliación. Cuando usted entiende eso, porque eso es lo que dice su fe, que usted tiene ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? ¿Y cuál es? Esta es la hambre de las iglesias, hermano. Búscalo por ahí, porque a la gente le gusta tanta cámara y tal, donde está todo el mundo, porque quiere ahora que venga un profeta y le diga tu ministerio a las naciones. Dios te conocerá, Dios te llevará a África, Dios te llevará a Europa, Dios te llevará a China. Ese es tu ministerio. Bueno, no saben todavía el ministerio global de iglesia, el ministerio del Espíritu, ser guiado por el Espíritu, y el ministerio de reconciliación es el ministerio a todos. Así que comience a ejercer el ministerio del Espíritu mientras se le revela cualquier don específico para usted. Diga aleluya. Diga ministerio de reconciliación y el ministerio del Espíritu.
Que el ministerio del Espíritu es precisamente, se expresa en el ministerio de reconciliación, que está basado en el nuevo pacto para traer las personas a Cristo o edificar la iglesia en Cristo. Otro punto es los sensuales, que lo vimos. ¿Recuerdan eso? De los libertinos. No somos, la iglesia de Cristo no somos sensuales ni sensoriales. Diga conmigo, no lo somos. No, ahora nosotros, nuestra fe dice que no somos gobernados por una vida exterior, sino por una vida interior. Ahora, los sensuales son los que producen división, pero la iglesia de Cristo en la fe tiene una sola visión, que es la visión del Hijo de Dios. Es lo que Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Diga conmigo, esa es mi visión. ¿Cuál es la visión? Diga, la visión celestial. La visión celestial no está en un grupo de métodos y estrategias para llevar a cabo el ministerio. Cuando Pablo decía, no fui rebelde a la visión celestial, es que no fue rebelde a Cristo. Porque ¿a quién fue que él vio en visión camino a Damasco? A Cristo. Y Cristo fue que le dio una comisión y le dijo, serás apóstoles a los gentiles y vas a sufrir por mí causa. ¿Y qué dice Pablo? No fui rebelde a la visión celestial. La visión celestial es ver a Cristo glorificado y responder a su asignación en el llamado específico que Él nos ha dado. La visión celestial es la comisión de Dios para el cuerpo y para cada uno en el área que Dios nos ha asignado. Diga conmigo, la visión celestial. Pero sobre todo está fundamentada en Cristo. Eso es lo que dice nuestra fe. ¿Está conmigo? Somos llamados a ser gobernados por la visión celestial, que es la revelación de Cristo y responder a la comisión de traer al conocimiento de la verdad a aquellos que están en ignorancia. Amén. Así que nosotros hoy, para concluir, vamos a dejarlo hasta aquí, este asunto de la fe. Espero que hayamos entendido en qué consiste la fe, qué es nuestra fe, cuál es la sustancia de nuestra fe y cómo lo contraponemos la fe a lo que es el libertinaje. Allí vimos en el libertinaje 6 puntos clave, que es vivir sin gobierno de Dios. Diga, vivir sin gobierno. Pero ahora los que estamos en Cristo tenemos gobierno, tenemos Señor. La fe nos pone bajo el gobierno de Cristo. Otra cosa de la mentalidad libertina es una espiritualidad vacía y mística, pero ahora nosotros tenemos una espiritualidad real. Hemos sido resucitados con Cristo, tenemos una nueva vida, un espíritu nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo y una vida que expresar. ¿Alguien dice amén? No andamos en el camino de Caín, sino que ahora andamos en Cristo como nuestro camino y nuestra dirección a depender del Padre. Y no andamos en ambición, en ningún tipo de ambición oscura, sino que ahora nuestra ganancia y nuestra única pasión y ambición debería y debe ser Cristo y conocerlo a Él. No andamos buscando protagonismo, ni reconocimiento, ni que nos llamen rabí, rabí. Nada de eso. Sino lo único que queremos es ser reconocidos como hijos de Dios, funcionales en la asignación que nos ha dado. Eso es lo que nos da honra al cuerpo de Cristo. No somos sensuales ni gente que está buscando sentir ni una experiencia extraña, sino que ahora somos gobernados no por dos visiones, sino por una sola visión, que es la visión del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en estas cosas y en muchas más se sustenta nuestra fe, en estas realidades. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé entendimiento y que podamos crecer y estar fundado en nuestra santísima fe que nos fue dada por el conocimiento de Cristo. Y con nuestra fe subjetiva, que nuestra confianza y dependencia esté basada en estas realidades espirituales. Estoy completo y absorbido por Cristo como Señor y como mi vida. ¿Alguien dice amén? Estoy absorbido y creo que Dios me ha hecho un ministro del Espíritu y un ministro de reconciliación. Así que no necesito título y nada de eso. ¿Alguien dice amén? Estamos absorbidos
por el camino de la verdad, de la pureza y de la santidad y de la sinceridad. Cristo como nuestro camino. Amén. Y tenemos una espiritualidad con sustancia. Y tenemos un Señor para responder en obediencia. Porque a eso dice nuestra fe. Y eso nos va a librar, entender y aceptar esto como una verdad, nos va a librar de caer en libertinaje, entre otras cosas que vamos a seguir trabajando en lo adelante. Póngase de pie, por favor.